tardes a todos, ya me ha presentado bienvenida y quería agradecerle que me haya invitado esta tarde a compartir con vosotros un rato. Pues no tengo mucho más que decir de mí, ya ha dicho ella que soy médico, que me dedico un poco a la medicina alternativa, porque desde que era estudiante pues ya era un poquillo así yo como pensadora y me dije, esto que estoy estudiando va a curar a poca gente o va a curar de una manera que me parece que va a ocasionar también muchos problemas. Entonces me dediqué a la enseñanza y a formarme por mi cuenta en muchas disciplinas alternativas. Con respecto al agua del mar tengo también mi propia experiencia, porque resulta que cuando era una niña pues hubo una moda de operar de amígdalas y a mí me lo hicieron y no me hacía ninguna falta, pero el caso es que gracias a esa operación lo que tuve fue una faringitis crónica durante toda mi adolescencia. Y un poco pues por instinto y como nos ha contado antes bienvenida, lo que empecé fue a ver que el mar me venía muy bien y a utilizar el agua del mar para hacer gárgaras y para limpiarme la nariz. Bueno, pues eso yo lo hago habitualmente, es una rutina de mi higiene diaria, tanto por la mañana como por la noche, y mi faringitis está perfectamente, gracias al agua del mar. Y eso que soy profesora y hablo mucho. Bueno, pues la charla de esta tarde, me vais a disculpar un poco también la deformación profesional de que es un poco de profesora, y aunque lo intentaré hacer para que todos lo entendáis bien, pero si en algún momento algo os parece, pues me interrumpís sin ningún problema. La charla la titulo El sistema inmunológico, su importancia en la salud, pero también en la identidad, porque se nos ha contado que el sistema inmune es algo así que tenemos como para defendernos de las agresiones. Es decir, que un paradigma de la salud basado en que yo pierdo la salud porque me atacan. Antes ya nos ha dicho bienvenida que más bien perdemos la salud porque no estamos en equilibrio, si no sería difícil que muchos agresores pudieran con nosotros. Imaginaros lo que es una bacteria, que es una célula pequeñita de nada, una célula procariótica que no tiene ni siquiera núcleo, y lo que es una célula nuestra, que sería algo así como un guerrero del espacio, ¿no?, en comparación con una bacteria. Entonces no podría hacer nada contra ella si no estuviera ya debilitada. La gran importancia del terreno, la gran importancia del medio interno. Por lo tanto, el sistema inmune sí que es verdad que nos va a defender de agresiones externas, pero tiene un papel muchísimo más importante y mucho más global, que es mantener la identidad, mantener lo que nosotros somos, conservarnos como individuos. Sabéis que las especies son diferentes unas de otras, los vegetales, de los animales, pero en los seres humanos muchísimo más, porque ya no solo nos diferenciamos de otras especies, sino que un individuo se diferencia del otro claramente, una persona de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos esta individualidad y cómo el sistema inmune es el que se encarga de ello? Bueno, pues vamos a ver que tampoco nuestra individualidad puede ser absoluta. No podemos vivir aislados como individuos, sino que necesitamos un intercambio con nuestro medio. Se ha descrito el síndrome del hospitalismo, que es aquellos niños que eran abandonados al nacer y que no tenían una persona que se ocupara de ellos, una madre, aunque fuera una madre de adopción, aunque fuera una enfermera, se les dejaba en los hospitales y morían, porque no había intercambio, no había ese intercambio afectivo, ¿no?, amoroso. Entonces, el individuo no puede sobrevivir aislado, necesita un intercambio, pero ese intercambio tiene que ser fluido, tiene que ser un intercambio adecuado, fácil, amoroso. Para ello necesitamos incorporar cosas que no somos nosotros, cosas de nuestro medio externo, y a eso le llamamos nutrición. Esa nutrición no es solamente de nutrientes, muy interesante, por supuesto, minerales lo básico, otros muchos nutrientes también orgánicos, sino que tiene que ser también una nutrición afectiva y energética. Los que sabéis un poco, pues, toda la cuestión ahora de la biopsiconeuroemoción, transgeneracional, etcétera, etcétera, pues la gran importancia en el embarazo, del proyecto sentido, también la vocación, que también nos alimenta y nos llama, es decir, hay otras muchas energías que nos nutren, ¿no? Pero de todas esas energías que tenemos a nuestro alrededor, no todas las vamos a poder asimilar, porque somos individuos. Hay algunas cosas que van bien con nosotros, pero otras que no, otras que rechazamos. Entonces, como no podemos hacer una asimilación total de todo lo que no somos nosotros, vamos a tener que discriminar. De todo esto, como os digo, se va a encargar el sistema inmunológico, es decir, de todo aquello que tomamos del exterior, qué es lo que sí puedo asimilar, porque me permite el crecimiento. Pero para ello, nuestro organismo global tiene que procesar lo que recibe, procesar esta información
matizarla y eliminar los residuos o aquello que no puede incorporar. Todo es el proceso, como os digo, de crecimiento. Pero además también nuestro cuerpo, toda nuestra estructura está hecha para que, habiendo este intercambio que, como digo, tiene que ser fluido, se mantengan los límites, ¿no? Se mantengan estos límites. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a romper o a acercar los límites lo más posible, como puede ser pues, en el acto amoroso, ¿no? Pero la fusión, que sería lo máximo que nosotros podemos llegar, tiene que ser sin confusión, ¿eh? Bueno, esto tendría que, no quiero entrar ahí mucho, pero cuidado también porque en la New Age se habla mucho de la fusión con el todo, fusión sin confusión, ¿eh? Bueno, vamos a entrar ya un poco en hacer la descripción que os digo, que es así un poco más de clase, ¿no? De lo que es el sistema inmune. Voy a intentar que sea muy esquemático para que todos lo entendáis, pero es interesante porque a mí no me gusta hacer afirmaciones, decir esto es bueno, esto es malo, porque lo digo yo, o porque lo dice la ciencia, o porque lo dice el catedrático, porque lo dice fulano de tal. No, hay que razonar, hay que tener una mínima información, porque así nosotros podemos hacer ese proceso de discriminación que es tan fundamental, ¿eh? Entonces, no hay nada que sea, tampoco me gusta decir demostrado científicamente, porque ¿por qué clase de ciencia? ¿Por qué paradigma científico? Sobre esto habría muchísimo que hablar. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué es el sistema inmune. Nuestro sistema, que como os digo, lo que nos va a permitir va a ser mantener nuestra identidad, nuestra mismidad, nuestros límites, está formado por dos tipos de sistema, por dos tipos de defensas o dos tipos de sistema inmune. Lo que se llama la inmunidad inespecífica o defensas inespecíficas, que son innatas y que las tiene cualquier ser, cualquier mamífero incluso, desde el momento del nacimiento, y están formados pues, por todo esto que vemos en el esquema. La principal barrera que nos defiende y nos protege es la piel, la epidermis de la piel. Esta es nuestra principal defensa, ¿eh? Es la mayor, la más grande, y por supuesto, si se pierde la barrera cutánea, enseguida ahí estamos perdidos. Es lo que ocurre en las quemaduras. Las personas, los grandes quemados, sabéis que la quemadura es mucho más importante por su extensión que por su profundidad, ¿eh? Y es la extensión porque se pierde la barrera cutánea. Bueno, pues hay otras muchas defensas donde en las puertas de entrada, donde no hay epidermis, donde no hay piel que nos proteja, por ejemplo en la boca, las mucosas, todos los orificios naturales, ahí la piel es más debilita, ¿no? Es una mucosa, no es una epidermis con capa córnea, entonces tiene que haber otros mecanismos de defensa, como son por ejemplo la lisocima, que es una enzima que lo que hace es romper, destruir todas aquellas partículas o células extrañas, el moco, que engloba partículas grandes que entran por nuestros orificios y que deben ser eliminados, el sebo, la grasa de la piel, que mantiene también una defensa muy importante. De hecho, cada vez se está viendo más en clínica los problemas de los eczemas de las manos, las mujeres tan trabajadoras siempre fregando y lavando, y los malísimos que son los detergentes y cómo destrozan la barrera lipídica de la piel, y luego eso cuesta un trabajo enorme de recuperar, Cuidado entonces con eso. El ácido del estómago, los cilios, los pelillos que tenemos en los epitelios, por ejemplo en los bronquios, que van a hacer que todas esas partículas pesadas englobadas por el moco salgan fuera, ayudadas por el estornudo o por la tos. Bueno, pues otras cosas, ¿no? Bueno, muy importante, antes los gérmenes simbióticos o comensales, los gérmenes comensales en determinadas mucosas, pero principalmente en el intestino, porque esto sí que va a ser un sistema importantísimo, va a ser muy importante en nuestro sistema inmune. Toda esa flora, que es una flora acoplada, que es una flora simbiótica. En nuestro cuerpo tenemos, bueno, billones de células, pero tenemos muchas más bacterias que células y muchos más virus que bacterias. Somos un ecosistema y eso no hay que perderlo de vista, porque si no pensamos la bacteria, el bicho malo que nos ataca, no, pues dentro de nosotros tenemos muchas más bacterias y virus ni os cuento, Por lo tanto, no son los bichos malos. Lo malo es la ruptura del equilibrio, la ruptura de la simbiosis. Si pensáramos, ya está en desuso el paradigma científico de que la evolución de las especies se ha producido por competición. Es el paradigma anglosajón, el paradigma de Darwin, que está ya, como digo, totalmente en desuso, porque si hubiera sido así no habría sobrevivido nada. Es decir, si ha habido una evolución, una posible evolución de las especies, ha sido por cooperación, no por lucha y oposición. Las sociedades, los grupos se mantienen porque todos colaboramos y todos aportamos nuestro granito de arena, si no sería imposible la vida. Pues lo mismo, nuestras bacterias y nuestros virus nos ayudan para que haya este equilibrio simbiótico, si están eso en equilibrio.
Bueno, pues aquí es otro ejemplo un poco más de lo mismo, ¿no? Como por cualquier orificio que penetre la barrera protectora de la epidermis va a haber siempre algo que nos equilibra, que nos limpia, como por ejemplo el sudor, como por ejemplo el sebo de la piel, como el moco, etc. El ácido del estómago también. Y estamos hablando entonces del sistema inmune innato o inespecífico. Hay otro sistema inmune que desde el punto de vista pues, más científico es lo que se llama verdadero sistema inmune y es la inmunidad adaptada. Esta inmunidad adaptativa, solamente la tienen los mamíferos y por lo tanto el hombre también, y es como si dijéramos un sistema para mantener una individualidad mucho más especializada, mucho más característica. Y entonces es una adaptación inteligente, no es como la otra, que va a permitir mantener los límites a cualquier ser vivo, sino que esta ya lo que va a permitir es que discrimine muy bien y aquello que nuestro cuerpo entiende que es extraño o que es agresivo, va a ser capaz de formar toda una defensa especializada y específica para neutralizarlo. Esto es el sistema inmune adaptativo o verdadero sistema inmune. Ya está formado por una serie de órganos y de tejidos en nuestro cuerpo, también de células, como ahora veremos, y que están repartidas por todo él. Entonces, lo principal van a ser los nódulos linfáticos, de los que tenemos la mayor parte en el intestino, el apéndice, las placas de Peyer, pero también en las puertas de entrada al cuerpo, como son las amígdalas y las adenoides, y luego todos los ganglios linfáticos que hay distribuidos por el cuerpo y que recogen la linfa y procesan toda la información que va llegando por la linfa. Y luego los tres grandes órganos realmente como cerebros de este sistema son la médula ósea roja, que es la que va a producir las células del sistema, el timo, que es el cerebro principal, y el bazo, que es también el organizador de este sistema. Las células que van a formar este sistema son células sanguíneas, proceden todas de la célula madre hematopoyética, que se divide en dos grandes ramas, una serie que se llama mieloide, que es la que va a dar lugar a los leucocitos, y otra serie que se llama linfoide, y es la que va a dar lugar a los linfocitos. Entonces, los leucocitos son células blancas, los glóbulos blancos de la sangre, pero que, como veis, hay de muchos tipos, y se caracterizan porque todos ellos tienen muchos gránulos en el citoplasma, por eso se les llama también granulocitos. Estos gránulos son muy importantes porque luego veremos en la patología del sistema inmune que, en particular, los basófilos, que en los tejidos se transforman en una célula que se llama mastocito, van a estar muy cargados de histamina, y ahí se van a producir esas histaminosis y esas reacciones alérgicas. Después comentaremos un poco por qué. Y luego teníamos la célula linfoide, que está mucho más especializada en el sistema de defensa adaptativo, o inmunidad adquirida. Y vemos también que hay varios tipos de linfocitos ya maduros. Principalmente nos vamos a quedar con los linfocitos T y con los linfocitos B. El linfocito B es solamente de un tipo y ahí veis que tiene en su membrana unas proteínas que son receptores de información, pero que también son anticuerpos, que luego comentaremos. Mientras que los linfocitos T, que son los producidos en el timo, el gran cerebro organizador de todo el sistema, se van a subdividir a su vez en dos tipos, el linfocito TH y el linfocito TC. El TH viene del inglés helper o ayudador, cooperador, y es el que organiza todo el sistema y el que decide cuántos van aquí, cuántos van allá, qué magnitud tiene que tener. Mientras que el citotóxico, el C citotóxico, es un linfocito efector, muy eficaz, el más eficaz que hay contra células de tipo degeneradas, como células cancerosas o como células infectadas por virus. Y luego, bueno, tenemos la célula NK, que es un derivado intermedio y que también es la más eficaz que hay contra células que están dañadas. Esta es la que elimina cualquier célula que sufre una degeneración maligna y que se podría convertir en un posible tumor. Bueno, esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando perdemos la principal barrera defensiva, que es la epidermis. Cuando nos hacemos un rasguño, una herida, ¿qué ocurre? Pues lo primero, que se pierde la barrera y entonces entran cosas del exterior, pues que no tendrían que estar dentro, y ahí lo primero que se pone en marcha es la inmunidad innata, la inmunidad que está ahí sin tener que procesar y sin tener que decidir qué hay que hacer. Entonces, como vemos, rápidamente los mastocitos, que eran derivados de los basófilos de la sangre, van a liberar histamina para que se produzca inflamación, y esa inflamación es buena, no hay que cortarla, porque esa inflamación lo único que hace es dilatar los vasos sanguíneos y los linfáticos para que luego lleguen otras células
y eliminen todos esos residuos, todas esas bacterias, todas esas cosas que han entrado que no deberían entrar. Por lo tanto, los antiinflamatorios, cuidado. El antiinflamatorio puede ser interesante cuando tenemos una inflamación que pone en peligro nuestra vida, pero si no la pone en peligro, es una reacción defensiva de miles de años de la naturaleza que sabe lo que tiene que hacer, mucho más que a mí me molesta que tenga un poquito de inflamación. Bueno, ¿qué pasa con todos esos residuos que han entrado? Hemos visto que también en la diapositiva anterior cómo salen los leucocitos de la sangre y van ahí, porque la histamina los ha llamado. Entonces, estos leucocitos lo que van a hacer es, por ejemplo, los microbios, fagocitarlos. La única manera que tiene algo que una vez que ha entrado en nuestro cuerpo, algo que no debería estar, para eso están las células blancas, que lo que hacen es fagocitarlo, englobarlo, comérselo y digerirlo. Pero no pueden con todo, eso les cuesta un gran trabajo, necesitan, por ejemplo, hierro, pero un hierro muy especial, el hierro no se asimila tan fácilmente. Y si alguna embarazada ha estado por aquí, ha tomado, porque tenía anemia, ha tomado hierro y ha visto que tome hierro y nada, y no se arregla. Por lo que decía, por ejemplo, antes, bienvenida, es que cuidado con el hierro es muy delicado, tiene que ser hierro orgánico, tiene que estar con el spin rotado adecuadamente. Bueno, no nos vamos a entrar en esto, pero una de las cosas que hacen las radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia, es decir, las que según nos dicen no son peligrosas, es rotarnos el spin de los elementos que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo del hierro, y lo hacen bastante inútil, bastante inservible. Eso hace que uno puede tener unos niveles de hemoglobina adecuados y tener falta de oxígeno dentro de su cuerpo, porque ese hierro no está funcionando bien. Bueno, no, pasa al anterior un poco. Entonces, como os digo, el leucocito lo que va a hacer va a ser fagocitar esas bacterias, producir unos residuos, pero luego esos residuos se tendrán que eliminar al exterior. Y entonces tendrán que ser nuestros órganos de eliminación, primero la sangre y los líquidos, y luego los riñones, el hígado, etcétera, los que lo irán eliminando. Bueno, ¿qué manera tenemos también de poder defendernos contra los agentes que han entrado dentro de nuestro cuerpo? Pues otra manera, lo que lo habréis oído, es los anticuerpos, con los anticuerpos. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son unas proteínas que producen los linfocitos B. La estructura, no vamos a comentarla porque es demasiado, pero sí quedaros con la idea de que es una especie de Y. Y esta especie de Y, en los dos brazos de la Y, tiene unas regiones variables y por lo tanto, con esas regiones variables es capaz de adaptarse a un antígeno específico. Es decir, estos ya sí que han sido producidos por células inteligentes porque saben qué tienen que producir, qué proteína, para qué, y se tiene que adaptar perfectamente a aquel antígeno complementario. Entonces no se producen anticuerpos sin ton ni son, sino el anticuerpo que hace falta y para lo que hace falta y en la cantidad que hace falta. Entonces, ¿cómo actúan? Pues así, tenemos antígenos, por ejemplo, expresados en la superficie de una bacteria y los anticuerpos son más pequeñitos que una bacteria, lo que hacen es unirse y al unirse por los sitios de unión complementario, pues las van englobando estas partículas. Si son de bacterias también las van englobando, van haciendo que hay una maraña que no se pueden mover, que no pueden avanzar. Por ejemplo, complejos de este tipo, complejos antígeno-anticuerpo. Así, si son toxinas, les quitan la toxicidad, y si son bacterias, lo que hacen es paralizarlas para que no puedan seguir multiplicándose e invadiendo. Pero luego todos estos residuos, todos estos complejos antígeno-anticuerpos se han quedado ahí. Si se producen en grandísima cantidad, pues se van a depositar en zonas donde no deberían estar. Los macrófagos vienen enseguida, los leucocitos blancos, los que se comen, los microbios, vienen enseguida a comerse todo eso y a digerirlo para hacerlo más soluble y más fácilmente eliminable. Pero si se están produciendo muchos, porque por ejemplo hay una alergia, entonces hay tantos complejos que los leucocitos no dan abasto y esos complejos se van a depositar, por ejemplo, en las articulaciones y van a producir una artritis, o en la membrana basal del riñón y van a producir una nefritis. Entonces, bueno, otra manera de ver cómo se va formando el fagosoma, es decir, que cuando se ha fagocitado el complejo antígeno-anticuerpo, como dentro de unas vesículas que se forman en la célula, se van a añadir ahí enzimas, etcétera, y se va a destruir. El hierro es muy importante también para estos leucocitos, para su trabajo, para que trabajen bien. Bueno, otro ejemplo más de cómo se va produciendo la digestión en los lisosomas. Y luego, siempre estos dos sistemas, tanto la inmunidad adaptativa como la innata, van a colaborar, es decir, no van una por su lado y otra por el otro, sino que todo está muy bien engranado. Entonces, dentro de que se esté produciendo esta unión de antígeno-anticuerpo, que ya es inmunidad adaptativa, viene a colaborar el macrófago y otras proteínas que hay en la sangre, que son el sistema del complemento, estas C que hay ahí,
que son proteínas también de inmunidad innata, ¿no?, que tenemos en nuestra sangre. Y estas son muy listas, son capaces cuando hace falta de formar toda una cascada enzimática que pueden llegar incluso a destruir una célula que esté dañada o una bacteria, porque al engranarse toda la secuencia del complemento, se forma una especie de puente que perfora la membrana de la bacteria, que es muy difícil de romper, pero si se perfora la membrana de la bacteria, entra dentro el sodio, se alteran los minerales y la bacteria explota, se rompe. Entonces, todos estos sistemas lo comento simplemente para que veáis que es un engranaje súper fino, muy inteligente, muy bien pensado, que engloba un montón de cosas y que parece que cuando algo es así tan complejo pudiera ser muy fácil que falle. Pues no, no es verdad. Todas estas cosas tan complejas y tan bien pensadas y tan bien engranadas son precisamente porque tienen una gran eficiencia. Y sí que nos puede hacer pensar con sentido común que si interferimos en el engranaje, creyéndonos nosotros más listos que el sistema, probablemente lo único que vamos a hacer va a ser desajustarlo. Bueno, aquí tenemos otro anticuerpo. Acordaros, hemos visto el anticuerpo que tenía esta especie de forma de Y, y fijaros qué anticuerpo tan grande aquí, que hace formar una especie de estrella que une 5 anticuerpos. Esto también os lo comento porque es importante. Este anticuerpo tan grande es una IgM. Cuando os hagáis un análisis, para lo digo para que tengáis información y sepáis qué os dice el médico, que muchas veces pues, no se explica suficientemente, ¿no? Cuando hay una primera infección, cuando hay una agresión o tenemos contacto con antígenos muy fuertes en gran cantidad, nuestro cuerpo dice, esto hay que quitarlo pronto, y lo primero que va a producir es este anticuerpo grande, que es la IgM, porque como veis es 5 veces más potente que un anticuerpo normal, que un anticuerpo natural. Por lo tanto, si tenemos un contacto con un virus de los que desgraciadamente actualmente están produciendo mucha patología crónica y mucha autoinmunidad, como es el virus de Epstein-Barr, el de la enfermedad del beso, el de la mononucleosis infecciosa, estamos viendo continuamente una patología crónica derivada de este virus, por ejemplo, pues fibromialgia, fatiga crónica y otras enfermedades de este tipo. Entonces, si voy y me hago un análisis y veo que las IgM las tengo altas, estamos en una primoinfección, estamos en la fase aguda o en una hepatitis igual. Pero si son las IgGs las que están altas, a lo mejor el médico me dice, no, es que tú ya no tienes la IgM, la pasaste y lo único que te queda es memoria, te queda un recuerdo de haberla pasado. Bueno, cuidado, eso no es así y ya se sabe perfectamente. Si están los otros anticuerpos un poquito altos, sí puede ser que sean memoria inmunológica por haberlo pasado, pero si están muy altos es que esa infección se está encronizando, o se está reactivando otra vez el virus, porque son virus de los que se quedan en el genoma. Entonces es importante saber que hay distintos tipos de anticuerpos. En la jerga clínica se llaman inmunoglobulinas y en los análisis lo veréis como IG, IgM o IgG. La M, la de la primera infección, la de la infección aguda, y la G, la de la infección crónica. Este es otro anticuerpo también, que es doble, y este se encuentra en las secreciones, en las puertas de entrada, por ejemplo en el intestino, en la boca, ¿no? en todo en el aparato respiratorio, porque nos va a defender de todas aquellas cosas, parásitos, partículas que puedan entrar por ahí. ¿Y cómo actúan estas células? Pues el linfocito B va a actuar produciendo anticuerpos. Para ello, cuando tiene un estímulo, porque llega un antígeno que es complementario del anticuerpo que pueda producir el linfocito, se multiplica, se transforma en célula plasmática y produce muchos anticuerpos. El linfocito T, acordaros, hemos dicho de los linfocitos, hay dos tipos, el T del timo y el B, que era el que producía los anticuerpos. El linfocito T es mucho más delicado porque es el que controla todo el sistema. Entonces, para que este sistema no se descontrole, no puede reconocer directamente al antígeno como sí hace el linfocito B, sino que tiene que hacerlo acoplado a unas moléculas, los MHC, que son moléculas que se llaman del complejo de histocompatibilidad. Habéis oído hablar de la compatibilidad, por ejemplo, para la donación de órganos. Bueno, pues esos son unas proteínas que expresan las células de nuestro cuerpo en su membrana, que dependen de un cromosoma, del cromosoma 6, y que son muy variables, todas las tenemos distintas. Bueno, en las familias solamente se pueden dar 4 tipos por la combinación, ¿no?, entre los padre y la madre. Por eso en las familias es más fácil que haya compatibilidad. Bueno, pues los linfocitos T para actuar también tienen que reconocer al antígeno asociado con estas proteínas de histocompatibilidad para saber qué hacer. Entonces, el linfocito T cooperador solo reconoce al antígeno cuando está unido a moléculas de clase 2
y entiende perfectamente así, con esta unión, que lo que tiene que hacer es potenciar todo el sistema, y aumentar una respuesta si hace falta que se aumente. Mientras que cuando está unido el antígeno a moléculas de clase 1, el linfocito T cooperador no se va a activar, el que se activa es el citotóxico, porque entiende perfectamente con este mensaje que esa es una célula dañada y que lo que tiene que hacer es destruirla. Bueno, así vemos también aquí en este esquema cómo actúa. Entonces vemos cómo el linfocito TH, es decir, el cooperador, necesita que el antígeno se lo enseñe a alguien que es por eso se le llama célula presentadora de antígeno o APC. Entonces, estos suelen ser los macrófagos que han fagocitado el antígeno, lo han destruido, lo han procesado, lo enseñan en su membrana y el linfocito T cooperador, acoplado a estas proteínas de histocompatibilidad, lo reconoce y entonces se activa. Puede actuar activando a linfocitos B si lo que hace falta es producir anticuerpos, o puede actuar activando directamente a linfocitos T citotóxicos si lo que hace falta es destruir células. ¿Qué células? Células infectadas por virus o células tumorales. Bueno, aquí vemos también cómo actúa el linfocito T citotóxico. Este es el más potente que hay. El citotóxico y la NK, que por eso le han puesto ese nombre de asesina natural, pues no es un nombre muy bonito, pero efectivamente lo que hace es destruir células. Es la inmunidad más potente que tenemos, porque ahí no da ningún permiso. Ahí si hay una célula que es dañina, se la carga y ya está, corta por lo sano. Entonces esta es nuestra inmunidad más potente. Por ejemplo, ante un virus, los virus son los agresores más peligrosos. ¿Por qué? Pues porque una bacteria es como si dijéramos un agresor grande que se le ve venir. Es decir, cuando alguien nos agrede, si yo lo veo venir me defiendo, pero si no lo veo venir, a lo mejor me pilla por sorpresa, y el que pilla por sorpresa pues sabemos que hace más daño. Por eso normalmente cuando estábamos bien, que yo no sé ya si estamos, pues de las bacterias nos defendíamos bastante bien, de los virus no tanto, y por eso pues antes ha comentado bienvenida, había que purgarse, había que tal, porque lo que había que hacer era limpiarse de virus. Entonces, con los virus, la defensa normal del cuerpo era primero producir las citoquinas de la inflamación. Fijaros, primero las citoquinas son proteínas inflamatorias. Entonces, eso es lo primero que se produce ante una infección por virus. Después, a continuación, enseguida las células NK o linfocitos citotóxicos, que van y se la cargan la célula y fuera, ¿no? Y ahí se acaba el virus. ¿Por qué? Porque el virus se multiplica dentro de una célula infectada e infecta a todas las demás, se va reproduciendo muy rápidamente. Pone la célula a su servicio. Y ya por último actuarían los linfocitos T. Entonces, si dejamos a nuestro cuerpo, esto lo hace máximo en una semana. Fijaros, en 6-7 días el virus ya se ha ido. Porque además en todo este sistema, además de eliminar a la célula dañada, la célula la pone también a trabajar para que produzca unas proteínas que se llaman interferones. El interferón, a lo mejor alguien que haya podido tener hepatitis lo conoce como un fármaco. No, el interferón lo produce nuestra propia célula. Lo que pasa es que se puede sintetizar y se puede dar también. Ese sintético funciona regular, pero el que produce la propia célula sí que va bien porque avisa a las otras. Es decir, fijaros la cooperación tan buena que hay en el cuerpo. La célula sabe que está enferma, sabe que ya no va a poder sobrevivir, pero manda una señal en su agonía a las otras células vecinas para decirles, cuidado, protegeros, que a mí me ha pillado este virus por sorpresa, pero a vosotros que no os pille. Eso lo hace el interferón y es capaz de neutralizar el virus. Y ya como esa célula va a morir, pues la célula NK o el linfocito T la elimina, la rompe. Eso sería una inmunidad celular, una defensa celular, solamente las proteínas proinflamatorias, las citoquinas y luego los linfocitos. Pero también sabemos que existe una inmunidad humoral mediada por anticuerpos y esta va de otra manera y esto es lo que nos va ahora a hacer comprender cómo funciona una vacuna. Entonces, la inmunidad puramente humoral, solo la mediada por anticuerpos, va a tener otro proceso. Ante un primer contacto con el agresor, con el antígeno, fijaros, lo primero que se produce es la IgM, el anticuerpo grande que tenía muchos centros activos. Cuando ya empieza a neutralizar el antígeno, se va a producir la IgG, que es el anticuerpo normal y que se produce en mayor cantidad. Pero antes hemos tenido un tiempo, aproximadamente una semana, en los que no ha habido respuesta. ¿Por qué no ha habido respuesta? Porque todo el sistema, si había respuesta de la inmunidad natural, de la inmunidad innata, pero no de la inmunidad específica adaptativa, porque tiene que haber todo este proceso de fagocitar los gérmenes o lo que sea,
presentarlo, la célula presentadora, al linfocito T cooperador, el linfocito T cooperador seleccionar a qué otro linfocito activa, producirse una regresión clonal y una multiplicación celular del clon capaz de producir el anticuerpo complementario, y todo eso lleva un tiempo. Entonces, para que funcione una inmunidad adaptativa humoral con anticuerpos específicos, se requiere un tiempo de aproximadamente 7 días. Después, estos anticuerpos normalmente van a neutralizar el antígeno y va a caer la respuesta otra vez a niveles basales. Pero si en un tiempo no muy largo, aproximadamente un mes, se vuelve a producir otro contacto con el mismo antígeno, tiene que ser el mismo, porque se guarda una memoria. Entonces, fijaros, ya no hace falta un periodo de latencia, ya no hacen falta unos 7 días para que se ponga en marcha todo el sistema, porque han quedado células con memoria de cómo era ese antígeno para estar preparadas. Y entonces se va a disparar la respuesta de anticuerpos y va a ser mucho mayor. Ya de entrada es sobre todo IgG, es una respuesta ya, es decir, ya me lo espero, ya conozco al agresor y rápidamente funciona. Bueno, pues esta es la inmunidad mediada por anticuerpos, pasa. Es la inmunidad que generan en nosotros las vacunas. ¿Cómo se produce, cómo se prepara una vacuna? Por ejemplo, una vacuna contra un virus, que son las más eficaces, porque realmente contra bacterias hay muy pocas vacunas y no funciona. Entonces, el virus este no se puede inocular. Antes se hacían, pero producía muchos problemas. Con la polio, por ejemplo, cuando se empezó a vacunar de la polio, lo que se produjeron, eso no nos lo han contado, pero eso se sabe y hay estudios y hay datos. Se produjeron unas epidemias de polio brutales, porque inocular un virus atenuado era muy, muy peligroso. Entonces, para evitar eso, como se fabrican actualmente las vacunas, este virus se fragmenta, se extrae ácido nucleico del virus, los virus son de ADN o de ARN, y entonces se corta un pedacito, es un gen que es a partir del cual se va a producir la vacuna. Este gen se inserta en otro tipo de ADN, un plásmido. Los plásmidos son estos ADN circulares que están normalmente en las bacterias, no son ADN cromosómico, sino otro ADN que hay en la bacteria. Igual que nosotros en nuestras células también tenemos ADN extracromosómico, por ejemplo en las mitocondrias, pues las bacterias lo tienen en los plásmidos. Entonces este gen se inserta en un plásmido y se introduce en una bacteria, generalmente E. coli. Cuando digo E. coli, pues bueno, habría que comentar mucho también por los E. coli raros que han aparecido luego. Acordaros, no sé si de aquello que se habló de la contaminación de los pepinos, que luego no eran los pepinos, que luego era la soja, en fin, bueno. Después, si alguien tiene curiosidad, podemos comentarlo al final. Entonces, una vez que está introducido en la bacteria, que ya os digo suelen ser E. coli porque se reproducen muy fácilmente, se ponen en un medio de cultivo bacteriano y se multiplican. Pero para multiplicar estas bacterias, que van a tener el gen que nos interesa para luego todo el proceso de ingeniería genética, hay que seleccionar qué bacterias han incorporado el gen del plásmido y qué bacterias no, porque no todas las que se multiplican lo incorporan. Entonces hay que seleccionar aquellas que nos interesan y para eso hay que poner un marcador. Y generalmente los marcadores que se han puesto son antibióticos, para que mueran las bacterias y un gen de resistencia. Junto con el gen del virus para producir la vacuna se inserta en el plásmido un gen de resistencia a los antibióticos. De manera que las bacterias que sobreviven luego en el medio de cultivo al antibiótico son las que tienen el gen que me interesa para producir la vacuna. Pero con toda esta manipulación se generan resistencias a los antibióticos. También se hace esto así igual en los transgénicos vegetales, con lo cual al producir elementos también por ingeniería, ¿no?, vegetal, pues estamos pudiendo producir resistencias a los antibióticos. Bueno, el caso, ya tenemos las bacterias que tienen incorporado este gen. Entonces, lo que se hace es hacer que expresen, ponerlos en medios para que expresen la proteína que nos interesa. Una vez que han producido la proteína se selecciona y con esa proteína se produce la vacuna. Lleva todo este largo proceso. Por lo tanto, al final, en vez del virus que entra en el cuerpo, lo que entra en el cuerpo que se pudiera parecer al virus que podría producir la enfermedad es solamente algunos antígenos, algunas proteínas de este virus que ha habido que aislar por todo este complejo proceso. Paso. Vale. Bueno, antes de ver un poco más cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo, es importante que volvamos a los linfocitos T.
El linfocito T, recordar, era el que se producía en el timo y este linfocito se podía dividir en linfocito TH o cooperador o el linfocito TC, que era el citotóxico. Entonces, el linfocito TH o cooperador también es el que falla en el SIDA, ¿no? El T4. Este se ha visto que cuando el timo lo produce es como si dijéramos virgen y por eso se le llama TH0, el linfocito virgen. Entonces, como os he dicho, todo este sistema está muy bien engranado. Este linfocito se va a especializar en el tipo de defensa que quiere estimular y que quiere ayudar. Por ejemplo, si lo que interesa es producir una inmunidad celular y activar a los linfocitos citotóxicos porque lo que queremos es defendernos de virus, este linfocito TH0 se va a especializar en TH1, que lo que va a producir va a ser los interferones, va a activar los macrófagos y va a activar toda la respuesta celular. Pero si lo que interesa es producir anticuerpos porque el estímulo es por un antígeno, el TH0 se va a especializar en TH2, que va a producir otra serie de proteínas, otra serie de interleuquinas y que va a estimular al linfocito B para que produzca anticuerpos. Por lo tanto, ante una vacuna que estamos introduciendo antígenos, los TH0 se especializarán en TH2 para producir inmunidad humoral. Bueno, aquí los tenemos también, es el mismo esquema. Entonces vemos el TH1 sobre qué células actúa. Fundamentalmente va a actuar sobre los macrófagos, sobre células. Y las células son las que nos defienden fundamentalmente de las bacterias intracelulares, de los hongos o de los virus. Mientras que el TH2 lo que va a actuar fundamentalmente va a ser sobre los eosinófilos, los basófilos y los linfocitos B, que estos están más especializados en actuar sobre parásitos. Porque los antígenos como tal, como proteínas raras, quitando tóxicos que puedan entrar en nuestro cuerpo, que en una vida natural pues no serían muchos, ¿no? Pueden ser también toxinas bacterianas, porque las bacterias dentro del cuerpo también a veces producen toxinas, pero normalmente lo que sí que podría entrar en nuestro cuerpo raro, en una vida rural y natural, podrían ser parásitos, sobre todo por el aparato digestivo, ¿no? Vermes, lombrices. Entonces esta inmunidad humoral estaba mucho más especializada en paralizar los parásitos para poder ser eliminados y destruidos. Bueno, otro ejemplo, entonces vemos cómo la serie esta TH2 va a actuar sobre las células, mientras que la TH1 va a actuar sobre las células, mientras que la TH2 va a actuar sobre el linfocito B fundamentalmente. Aquí vemos un poco lo mismo, la principal función, como la TH2 lo que va es a actuar sobre la inmunidad humoral, por lo tanto la mediada por anticuerpos, y la función fundamental que tiene es la de controlar a los parásitos. Bueno, va a producir una serie de interleuquinas. Y las funciones efectoras pues sería producir anticuerpos neutralizantes de los tóxicos, pero fijaros, esto estaría muy bien, pero hace otras cosas, como es producir un anticuerpo del que no hemos hablado. Es decir, si se estimula mucho la vía TH2, se va a producir un anticuerpo del que no hemos hablado, que es la IgE. Y este anticuerpo IgE, la función que tiene es que los mastocitos y los basófilos se degranulen, es decir, que se libere muchísima histamina. Y la histamina, ya sabéis que es el principal mediador de las alergias, de las inflamaciones muy agudas. Por eso, ante una alergia lo que se dan es antihistamínicos. Por lo tanto, si se estimula mucho la vía de TH2, pues si hiciera falta estaría bien si se estimula de manera natural, pero si se estimula de manera artificial, por ejemplo con las vacunas, se van a producir muchas IgE, se va a producir mucha histamina, se va a facilitar que se tengan alergias. Pero hay otro problema más, es que el linfocito TH0 hemos visto que o se iba a la vía TH1 o se iba a la vía TH2, es decir, ubicuo, el don de la ubicuidad no lo tiene, no puede ser a la vez una cosa y la otra. Entonces los linfocitos del timo o se especializan en inmunidad celular o se especializan en inmunidad humoral. Si se especializan, lo estamos forzando mediante vacunas continuamente a que se especialice en inmunidad humoral, pues se especializará, pero se suprimirá la activación de los macrófagos y de la inmunidad celular. Y la inmunidad celular es la verdadera defensa, es la que nos defiende de los virus y de las células tumorales. Entonces, vamos a derivar la inmunidad por aquí y la vamos a suprimir por aquí. Pasa. Bueno, otras funciones, ¿no? Es decir, ¿qué hace la vía TH2? Pues mediar la respuesta por anticuerpos, pero estimula muchas IgEs, entonces pues va a tener un papel importante en las infestaciones,
pero también en las alergias, principalmente en la atopia, asma, rinitis alérgica y todos los problemas atópicos. Bueno, tiene que hacer otras funciones también. Mientras que la TH1, la función es activar principalmente las células, entonces también puede producir reacciones inflamatorias, no cabe duda. No es alergia, no es lo más correcto, pero sí que produce también reacciones inflamatorias, como por ejemplo, fuertes, como por ejemplo el tipo de enfermedad de Crohn, ¿no? Pasa. Bueno, aquí lo mismo que hemos visto antes con los TH2, pues lo vemos con los TH1, como es una inmunidad mucho más especializada en la defensa celular, en la defensa celular. Pasa. Y vemos un poco una comparativa entre las dos vías. Si se estimula la vía TH1, lo que se van a activar van a ser sobre todo las células, se van a producir estas proteínas, por ejemplo interferones. Lo fundamental, se estimula la inmunidad celular versus inmunidad humoral. Entonces, por la vía TH1, inmunidad celular, por la vía TH2, inmunidad humoral. Se ha visto, porque la cosa no es tan simple, ojalá fuera así tan simple y ya está. Como están apareciendo tantas enfermedades autoinmunes, pues se ha visto que también el linfocito TH se puede derivar por otras vías, producir otras linfoquinas y, por ejemplo, producirse el TH17. Y este TH17 lo que se ha visto principalmente es que intenta hacerse cargo de las infecciones por bacterias, de la que nuestro cuerpo se defendía antes perfectamente mediante los macrófagos y ahora no puede tanto. Entonces tiene que ser ayudado también por los linfocitos ayudadores. Y se ha visto que induce mucho la proliferación de células epiteliales. Por eso tiene un papel importante, por ejemplo, en la psoriasis o también en la artritis reumatoide, también se ha visto mucho la vía esta TH17. Pasa. Bueno, resumiendo, ¿no? ¿Qué son las enfermedades alérgicas, ¿no? Las enfermedades alérgicas, pues de las que conocemos fundamentalmente el asma, la rinitis alérgica, la conjuntivitis, la atopia. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Nuestra inmunidad se va a la vía TH2, de forma natural o de forma inducida. Las vacunas inducen la vía TH2, son uno de los principales inductores a que nuestra inmunidad derive por este lado. Luego en la sangre vamos a encontrar exceso de anticuerpos, principalmente de IgE, de este anticuerpo que liberaba histamina. Son las enfermedades atópicas y las alergias el primer signo de que hay una disregulación de nuestro sistema inmune que está ya debilitado. Es el primer síntoma de un debilitamiento del sistema inmune. Y se afecta fundamentalmente el sistema energético hígado-bazo. Pasa. Bueno, aquí vemos qué es lo que pasa en la alergia, ¿no? Cómo se producen linfoquinas, cómo se activa el linfocito B, cómo se produce exceso de IgEs, estos anticuerpos un poquito más raros, que se fijaban en los mastocitos y que producían una gran liberación de histamina. Esto, ya os digo, ocurre primero y principalmente incluso en los niños atópicos, los niños que ahora tan fácilmente los bebés están ya los pobrecitos inflados de corticoides y con asma y con no sé qué y con no la neumonitis, lo otro, a ver si lo diré, si hay aquí alguna mamá, la bronquiolitis, efectivamente, ¿no? La bronquiolitis, eso que antes no se veía y que ahora se ve tan fácilmente. Bueno, pues todo eso que está pasando en los bronquios y en los pulmones ha pasado primero en el aparato digestivo. Os he dicho antes, el principal órgano de nuestro sistema inmune está en el aparato digestivo, hay además muchísimos nódulos linfáticos. Pues el primer problema es la histaminosis digestiva. Esta histaminosis digestiva va a producir una inflamación en el intestino que lo va a hacer poroso y va a permitir que sustancias que no están bien digeridas y que antes no hubieran podido entrar de ninguna manera en nuestra sangre, así sí que puedan entrar. Así sí que puedan entrar. Y esto va a mantener un circuito de autoinmunidad, porque péptidos, ¿no? Proteínas pequeñas que antes no podían pasar los poros del intestino, ahora las pasan. Y como son ya péptidos, es decir, ya son sustancias grandes, nuestro sistema inmune las reconoce como extrañas, porque no están bien digeridas. Paso. Segunda etapa ya de un problema mayor en nuestro sistema inmune, las enfermedades autoinmunes. Estas fueron descritas en primer lugar por Ehrlich, ¿no? En el final del 19, principios del 20, y él se quedó tan pasmado de que eso pudiera ocurrir, de que el propio cuerpo pudiera utilizar el sistema inmune para autoagredirse, que le llamó horror autotóxico. Lo que ocurre con las autoinmunes es que los anticuerpos que se producen van dirigidos contra nuestras propias células u órganos, pero lógicamente porque ahí hay depositadas cosas raras que no reconoce. Entonces,
es muy importante el ambiente. Para que se produzca una enfermedad autoinmune, aparte de la disregulación del sistema inmune ya, que es mayor que en las alergias, el ambiente, es decir, tiene que haber tóxicos dentro de nuestro cuerpo que se depositen, o complejos antígeno-anticuerpos en exceso, como os he dicho antes, que se depositen en membranas celulares, por ejemplo, en el glomérulo renal, y que produzcan estas nefritis, estas glomerulonefritis. Y también hay una predisposición genética, porque no a todo el mundo le pasa igual o con la misma intensidad. Entonces, dentro de este sistema de histocompatibilidad, ¿no?, antígenos de los leucocitos humanos, el B1, el grupo B1, tiene mucha mayor predisposición a que se produzcan determinadas enfermedades autoinmunes. En cualquier caso, hay un exceso de anticuerpos que además son autoanticuerpos. Y aquí ya está desregulado el sistema timo-bazo, es decir, ya el cerebro de la inmunidad, que es el timo, ya está afectado aquí también. Se va a producir una inclinación hacia la vía TH17, porque el sistema inmune es incapaz de hacerse cargo de las bacterias, no ya de los virus, sino ya ni siquiera de las bacterias. Hay otros problemas más energéticos, como son interferencias en la transmisión de la frecuencia vibratoria del ADN. Todo lo que en nuestro cuerpo se mueve está produciendo una vibración, una frecuencia, el ADN también. Y Luc Montagnier, el premio Nobel por haber descubierto el virus del SIDA, se ha pasado ahora, se ha ido con los chinos y está investigando las frecuencias vibratorias del ADN. Entonces ha visto que los ADN de cada especie tienen una determinada frecuencia, y lo que hace es mantener una información vibratoria que antes comentaba Bienvenida a través de los cristales de agua, también en nuestro cuerpo. Sería también interesante un tema de hablar, cómo se transmite la información electromagnética, las señales luminosas a través del agua cristal en nuestro cuerpo. Y para eso es muy importante que el medio interno efectivamente esté en buen equilibrio y sea un agua similar al agua del mar. Entonces, si se transmite esta frecuencia vibratoria de nuestro ADN a todas las células de forma inmediata, instantánea, aquí no es el sistema nervioso que tarda unos milisegundos, no, aquí es instantáneo, entonces se defienden mucho mejor. Pero si hay interferencias informacionales de ADN bacterianos o víricos o tal, aunque de momento no tengamos la infección, al estarse produciendo esta interferencia va a ser fácil que se desarrolle. Y por ejemplo, con sistemas como el PAR biomagnético se puede detectar una posible infección antes incluso de que dé la cara, antes de que se produzca. O con los sistemas de bioresonancia como el MORA, el Quantum y todo esto. Y luego también pues estamos viendo que en las enfermedades autoinmunes suele haber un problema ya de parasitación intracelular, en especial en el ADN, los virus de ADN, que son los verdaderos patógenos. Todos los otros yo no me los creo mucho, ni los retrovirus, ni el ébola, ni nada de eso. Pasa. Bueno, entonces, otra cosa que se ha descrito, muy importante, es el síndrome Asia. No es el continente asiático, sino que son las siglas de enfermedad autoinmune, inflamatoria, mediada por adyuvantes, ¿no?, producida por adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que llevan, las vacunas en particular, porque hemos visto que una vacuna ahora fabricada por ingeniería genética solo se produce a partir de una o unas pocas proteínas de un virus. Entonces esto tendría poco impacto en el sistema inmune, no es un virus ahí, ¿no?, machote. Por lo tanto hay que ayudarle a que impacte en el sistema, y para ello se le agregan una serie de sustancias. Entonces estas sustancias, ahora las veremos las que son, lo que van a hacer es provocar mayor respuesta. Y el síndrome Asia está produciendo problemas del tipo del síndrome de Sjögren, que es esta sequedad de las mucosas, que sin lágrimas, sin saliva y todo eso y más cosas, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, tiroiditis, neuritis óptica y sobre todo esclerosis múltiple, produce problemas psiquiátricos, neuropsiquiátricos importantes. Y los síntomas iniciales de este síndrome Asia, porque claro, luego muchas veces cuando no se quiere se dice no, pero esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con la vacuna, porque la enfermedad se produjo a lo mejor un año después, pero se empezó así, con dolores musculares, con dolores articulares, con síntomas neurológicos, de mareos, de ataxia, de pérdida del equilibrio, incluso en las niñas del papiloma, con verdadera parálisis, con fiebre, boca seca, alteraciones cognitivas, sobre todo en la memoria, insomnio y fatiga crónica. Pasa. ¿Y qué adyuvantes lo producen principalmente? El aluminio y el alumbre de las vacunas. Antes llevaban todas timerosal, que era metilmercurio, pero después del escándalo que pasó en Estados Unidos
con el autismo, y está totalmente ya demostrado que muchísimos niños autistas ha sido a partir sobre todo de la vacuna del sarampión, que lleva muchísimo mercurio, que producía un impacto muy dañino, pues se ha empezado a retirar y afortunadamente ya llevan mucho menos mercurio, pero ahora llevan todos aluminio, porque un metal hay que ponerle para que se produzca, para que la vacuna tenga impacto, pero el aluminio es súper malo para el sistema nervioso y lo que va a producir son todos estos síntomas de desmielinización. También la silicona y otros implantes cosméticos pueden dar lugar a un síndrome de este tipo, sobre todo las mujeres que se han puesto prótesis mamarias, que luego se les han roto y tal, y se han producido estos síndromes de autoinmunidad. Otras sustancias, el escualeno, que también se suele poner a la vacuna, y a veces pues componentes microbianos incluso. Pasa. Bueno, y ya vamos al último grado de fallo del sistema inmune, que es el tumor, ¿no? El cáncer. ¿Cómo se desarrolla un cáncer? Pues así a grandes rasgos vemos aquí una proliferación de células anormal que de momento está controlada porque no ha roto la barrera epitelial, no ha roto la epidermis, Entonces eso se llama, pues no, eso puede ser un lunar simplemente, puede ser un pequeño tumorcillo benigno. Cuando ya rompe la barrera, entonces empieza a ser ya un tumor invasivo. Hasta aquí, aunque sea un cáncer, se le llama carcinoma in situ, y esto todavía no es peligroso. Si rompe la barrera de la epidermis, la membrana basal, y entra ya en la dermis, entonces ya empieza a ser invasivo y puede llegar a la sangre, puede llegar a los vasos sanguíneos. Cuando llega a los vasos sanguíneos puede circular por ellos y quedarse luego atrapado en determinadas zonas, en otros vasos, en otros órganos, principalmente en órganos muy ricos en vascularización como el hígado o el pulmón. Se dice que la célula cancerosa tiene esta capacidad. Bueno, yo me la creo regular. La célula cancerosa tiene que ser ahí un poco ayudada por otros que sí tengan esa capacidad de migrar y de emitir seudópodos, como son bacterias. Pues parece ser que las bacterias, en especial los anaerobios, porque los tumores se desarrollan en zonas con poco oxígeno, van a ayudar a la célula cancerosa a producir las metástasis. Entonces, ¿cómo se defiende nuestro cuerpo de una célula que empieza a sufrir esa degeneración maligna? Porque se le estropea ya su ADN, porque el ADN cromosómico incluso se altera y ya es una célula de verdad mala. Por los linfocitos T. Este es un linfocito T del tipo citotóxico, también se le llama ADCC, porque tiene aquí un receptor para los anticuerpos. Entonces, como también los anticuerpos se fijan en proteínas raras que expresa la célula cancerosa, pues también los linfocitos T tienen esta capacidad de reconocer esta unión y de atacarle. Bueno, aquí vemos lo mismo, un linfocito T citotóxico destruyendo a las células cancerosas. Pasa. Otra vez lo mismo, son los linfocitos T citotóxicos o las células NK, las que hemos dicho antes que eran los asesinos naturales. Estos son las más rápidas en destruir las células cancerosas. Por lo tanto, ¿quién nos defiende de las células cancerosas? La inmunidad celular, la vía TH1. Si derivamos toda nuestra inmunidad hacia la vía TH2, ya hemos visto algunos problemas que se podían producir, pero el mayor problema es que nos deja desprotegidos de la vía TH1. ¿Qué hay entonces en un tumor? Lo primero, fallo de la vía TH1, pero suele haber también una inflamación crónica. Esto ya es el hundimiento del sistema inmune. Además, hay otros factores como son las membranas celulares están mal, están despolarizadas porque el equilibrio iónico a ambos lados de la membrana no es bueno, pierden carga eléctrica y se quedan sin señal, desvitalizadas. Eso es lo que se llama inversión de la carga iónica, que lo que va a producir es que el medio extracelular esté muy acidificado y sin embargo dentro de la célula lo que haya es una alcalosis excesiva, es inversión de la carga iónica. Medio muy ácido, célula muy alcalina. Falta de oxígeno, no llega bien el oxígeno, no actúa el hierro, fallo mitocondrial y finalmente alteración del ADN cromosómico. Si estimulamos el sistema TH2 frente al TH1, lo vamos a deprimir. Entonces, ¿qué hacen las vacunas? Ya lo hemos visto, estimular el sistema TH2. Por lo tanto, lo que van a hacer es producir anticuerpos en detrimento de la inmunidad celular y de la función de los linfocitos T efectores. Por lo tanto, favorecen que la patología derive hacia alergias, también hacia autoinmunidad. Y, sobre todo, dificultan la defensa ante infecciones víricas y células tumorales. ¿Cuáles son los principales inmunosupresores? Pues tenemos varios, inmunosupresores o inmunodepresores.
Uno de ellos es nacimiento por cesárea. Bueno, eso no lo puede uno elegir. A veces sí, porque hay hospitales un poco especializados en que se instrumentalice demasiado el parto, pero bueno, otras veces no se puede elegir y tiene que ser así. Es un pequeño hándicap que trae ese niño que habrá que intentar suplir. ¿Por qué la cesárea? Pues porque cuando pasa por el canal del parto, el niño toma toda la flora bacteriana de la vagina de la madre y es una flora simbiótica que va a colonizar su intestino y que va a ser ya una primera protección. Si el niño no pasa por el canal del parto y sale directamente a un quirófano, por muy estéril que esté, la flora que va a entrar en su cuerpo va a ser la flora del hospital, que no es precisamente la más recomendable, ¿no? Luego la lactancia artificial, porque también por la leche de la madre le llegan muchas sustancias, muchas citoquinas, muchas sustancias protectoras y muchos anticuerpos. El dar antibióticos en los primeros meses de la vida porque cambia el equilibrio de la flora bacteriana. Este equilibrio es fundamental, sobre todo el intestinal. Los antiinflamatorios, en particular los esteroides, que deprimen brutalmente el sistema inmune. Las vacunas, los metales pesados, de los que las vacunas también aportan, pero bueno, hay otras maneras como no entran en nuestro cuerpo. Y la acidosis metabólica, una alimentación inadecuada que vaya haciendo que nuestro metabolismo, que ya tiende de por sí a la acidosis, se vuelva muchísimo más ácido. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos de todo esto? Pues hay dos estrategias básicas. La primera de todas es limpiar de todos estos inmunodepresores que entran en nuestro cuerpo. Para ello tenemos que tener los órganos de eliminación en buenas condiciones, el intestino, el hígado y el riñón. Importancia pues, de tener los nutrientes adecuados, de tener agua de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? La sangre la podemos limpiar también a través de la piel, por ejemplo con la sauna y todo lo que nos produzca una fiebre o una fiebre artificial como es la sauna y sudor, ¿no? Limpiar las células y las membranas celulares, para esto es fundamental el agua del mar y tener ahí un buen medio interno, ¿no? Pero también tomar grasas de calidad porque estas son las que van a construir nuestras membranas. Limpiar los depósitos que tenemos, por ejemplo con agua que penetre bien estos depósitos, como puede ser el agua dialítica, con queladores de metales pesados o con terapias oxidativas que oxiden estos metales pesados o estos residuos que puedan haber quedado en algunos órganos. Limpiar el ecosistema, por ejemplo con enemas, los enemas de agua del mar son geniales para limpiar el intestino, y con probióticos para recuperar la flora en caso de que la flora esté alterada, por ejemplo porque se hayan tomado antibióticos. Si en alguna ocasión es preciso tomar antibióticos, es imprescindible recuperar luego la flora con algún probiótico natural o en cápsulas, como sea, pero hay que recuperar esa flora, porque si no nos aparecen los hongos y los hongos están ya en medio ácido, favorecen los virus y ya todo se lía. Desparasitantes también, terapias oxidativas, como hemos dicho, para oxidar metales pesados y otros tóxicos, sistemas que recuperen nuestras frecuencias, como por ejemplo par biomagnético o técnicas de este tipo, ¿no? Y si queremos limpiar el metabolismo, lo mejor, el ayuno total, pero bueno, tiene también su técnica y sería largo de explicar. Y por último, primero limpiar, porque si no hay limpieza en nuestro interior no se van a poder nutrir, porque es que no se van a asimilar los nutrientes, Entonces, una vez que se ha conseguido una limpieza más o menos adecuada, entonces nutrir. Entonces, lo primero es no dañar, no vamos a seguir tomando tóxicos, no vamos a seguir fumando, ni comiendo mal, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siguiendo metiendo tóxicos en nuestro cuerpo. Después, pues vamos a nutrir las células y las membranas con agua de calidad, con agua del mar, con micronutrientes, hay superalimentos como pueden ser las setas, como pueden ser las algas, etcétera. También con macronutrientes de calidad, pues por ejemplo fruta, verdura ecológica, proteínas de calidad. El metabolismo lo vamos a ayudar con antioxidantes y activadores mitocondriales. La mayoría pues son vitaminas y minerales también. Restablecer la frecuencia del ADN si ha sido interferida, pues se puede hacer con par biomagnético, con bioresonancia, con meditación, con oración, con pensamiento positivo e incluso una técnica que se utiliza cuando las personas están muy dañadas por radiaciones electromagnéticas, invertir otra vez el spin de, por ejemplo, el hierro, ¿no? Que eso se puede hacer también con bioresonancia. Y fin de la presentación. Espero no haberos cansado mucho porque ya os digo la de formación profesional de que sea un poco una clase.